El tema que vamos a ver en esta sesión se llama Los dones del Espíritu Santo. Es un tema muy, muy interesante, muy importante. Qué maravilloso saber que nosotros al nacer de nuevo somos llamados hijos de Dios. Al recibir la salvación que Jesús nos ofrece, nacemos de nuevo y somos hijos de Dios. Por esa razón es que ahora es normal para nosotros tener amistad con Dios y también es normal para nosotros poder oír a Dios, sentir su presencia y poder, por tanto, disfrutar de lo que Dios tiene siempre para nosotros. Así que a través de este curso, de esta capacitación, estamos entendiendo que el Señor, desde luego que su mayor deseo es tener una relación personal con nosotros, y esta relación personal consiste en que podamos oírle y podamos hablar con Él, porque Dios es un Dios de amor y por tanto de relación. Así que Él nos está llamando a conocerle, a escuchar su voz y a hablar también con Él. Tú puedes, la Biblia habla en el libro de los Salmos de derramar nuestro corazón. Y esto habla de que con Dios podemos desahogarnos. A Dios podemos decirle cómo nos sentimos, por lo que estamos pasando, y podemos pedirle que Él venga en nuestra ayuda en cualquier situación. El Espíritu Santo está aquí siempre contigo, como lo hemos venido viendo, para consolarte, para venir en tu ayuda, para fortalecerte y para guiarte hacia la victoria. Así que por eso este curso tiene como propósito quitar las barreras, personas que piensan que no oyen a Dios, que solamente cierta clase de personas pueden oír a Dios. Esto no es así. Todos tenemos un llamado a conocerle, a tener una relación donde Él nos habla, donde podemos oír su voz. Así que este curso está quitando toda barrera y está renovando tu entendimiento y capacitándote para que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver el poder sobrenatural que Dios, con el cual Dios nos capacita. Hablar de los dones del Espíritu Santo es hablar de un poder sobrenatural. Son los superpoderes que Dios nos ha dado a nosotros para poder vivir en este mundo de una manera sobrenatural. Y también nos ha dado estas habilidades. Los dones son regalos. La palabra dones o don significa regalo. Don no es el señor de la tienda de la esquina. Don en la Biblia es un regalo, ¿ok? Es un regalo. Entonces estos son regalos dados por el Espíritu Santo. Mira cómo nos lo dice aquí la Escritura, aquí en la carta a los Corintios. Capítulo 12, carta a los Corintios, verso 7. ¿Alguien que me ayude a leer nuevamente esta parte? Yo, pastor. Buenas noches. Sí, Cari, gracias. Primera de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Wow, gracias, Cari. Mira cómo dice el verso 7, dice, pero a cada uno, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Así que dice que a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a todos nosotros, nos ha sido dada una manifestación del Espíritu. Se nos ha dado uno o más dones o habilidades o poderes sobrenaturales. Saben, el enemigo es un imitador y por esa razón él ha buscado engañar a las personas a través de la adivinación, a través de la brujería, y a través de otros poderes que vienen de las tinieblas. En realidad lo que hace está buscando es atraer a las personas a lo sobrenatural para engañarles y traer confusión. Pero como tú puedes ver, en realidad el poder sobrenatural de Dios, que proviene de Dios, nos ha sido dado a nosotros, y es ahí donde podemos saber
que es Dios quien se está manifestando cuando Él actúa a través de nosotros por medio de estas habilidades sobrenaturales. Así que el enemigo lo que ha hecho es engañar a la gente. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Las personas se confunden creyendo que todo lo que es sobrenatural, pues es de Dios. Y aún sabemos que en el espiritismo, en el espiritualismo, mencionan a Dios, pero no quiere decir que porque allá haya ciertas cosas, que hay mucha charlatanería, mucho engaño, pero sí hay gente que maneja un poder sobrenatural, pero ese poder pues no viene de Dios. ¿De acuerdo? Así que es importante que vayamos que nosotros podamos ir identificando por qué razón podemos ver, quizás tú te metiste en la brujería, fuiste a que te hicieran una limpia, porque aún la gente más escéptica es impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi mamá me llevó a una limpia porque no encontraba trabajo, ¿saben? Cuando yo estaba chavo, estaba creo que ya empezando, terminando la prepa, y creo que ya era yo ateo, y era ateo, pero sí me fui a meter a que me hicieran una limpia. Háganme ustedes el favor. Y entonces, bueno, pues cuando yo llegué a Cristo, le pedí perdón por esto. Le pedí perdón por esto. Incluso recuerdo que cuando era niño, me llevaban con mis abuelos y ellos hacían ciertas limpias, mi abuela. Entonces, le pedí perdón al Señor porque esas son manifestaciones engañosas. Son manifestaciones que provienen de las tinieblas, del diablo, de Satanás. Así que dice aquí Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Quiero que veas que todos estos dones o habilidades sobrenaturales las hace uno y el mismo Espíritu de Dios. Dice que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir que Él es el que ha asignado estos dones o habilidades. Él las ha asignado. Sí, la verdad es que no podemos nosotros pedir, o podemos pedir si quieres, pero finalmente Él es el que decide, Él es el que ha repartido a cada uno. Observa que dice que Él ha repartido, o que Él lo que ha hecho es hacer, Él ha venido repartiendo, lo cual quiere decir que lo hace constantemente y lo estará haciendo. Quiere decir que tú eres una persona que ya tiene alguno de estos dones o algunos de estos dones o habilidades sobrenaturales. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues no es para que te luzcas, no es para que la gente te diga, wow, oye, qué impresionante. Veíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, la historia de Simón el Mago, que quería utilizar el poder del Espíritu Santo para seguir apantallando a la gente. Él llegó a Cristo, se arrepintió y nació de nuevo, pero todavía su mente no había sido renovada, como tú comprenderás. Y entonces él creía que ahora podía usar el poder del Espíritu Santo para apantallar a la gente. Entonces tenemos que ver que no nos ha sido dado estas habilidades para impresionar a otros. Aquí nos dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Piensen en su cuerpo. Así que la función de la oreja no es la misma que el ojo. Luego yo les hago esta pregunta. ¿Tú qué elegirías? Quedarte con, si tuvieras que elegir entre la mano derecha y la mano izquierda, pues ¿cuál elegirías? ¿Verdad? ¿Podríamos prescindir de algún miembro de nuestro cuerpo? Pues no, ¿verdad? Si alguien dice, no, pues yo me quedaría con la mano derecha porque con esa escribo, con esa hago las cosas, pues de todas maneras sufrirías una pérdida porque pues con la otra mano también la ocupas para otras cosas. Así que dice que nosotros somos un cuerpo. Fíjate qué interesante. Dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que como en lo natural es en lo espiritual, la cabeza gobierna el cuerpo. Desde la cabeza se producen impulsos a través del sistema nervioso que hacen que tú muevas la mano. Entonces tu mente no dice, ahora vas a mover la mano dentro de 2 segundos. No, ¿verdad? O sea, tú mueves la mano porque la cabeza todo el tiempo está mandando esos impulsos a través del sistema nervioso. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, imagínate, si tú te crees el oído o te crees el ojo o la boca,
pues, y crees que no necesitas de otros, pues, serías un monstruo. Imagínate una oreja con patas, un ojo con patas, ¿no? Pues es un monstruo. Entonces, no, los dones nos han sido dados para actuar como un cuerpo. Todos los dones son necesarios y también trabajan en equipo. Entonces, a través de este estudio vamos a aprender que tenemos que entender el propósito de estos dones o habilidades espirituales y la actitud que debemos de tener. Así que el propósito es edificación y crecimiento de la iglesia, no para que tú te luzcas, es para que todos reciban provecho a través de los dones que cada uno ha recibido. El propósito es que esto glorifique al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nos dice la Escritura, si alguien ministra, si alguien habla conforme a las palabras de Dios, hágalo conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. Es muy importante siempre que nuestra motivación al servir a Dios con los dones, habilidades espirituales, sea para que Él sea engrandecido, para que la gente vea la grandeza y la gloria de Dios. Lo tercero es que estos dones o habilidades nos han sido dadas para llevar a otros a Cristo. No son solo para la iglesia, son para impactar este mundo. Aquí sí hay que impresionar al mundo. Aquí sí hay que apantallarlos, que vean que nosotros tenemos a un Dios vivo y poderoso y que Él se puede manifestar a sus vidas. Así que no te sorprendas si Dios te muestra algo para una persona que ni siquiera conoces, que está delante para ti en la fila del súper, o que está ahí esperando su camión y Dios te muestra algo para esa persona o te da una palabra. Es porque el Espíritu Santo ama a las personas y quiere salvarlas y lo va a hacer a través de ti. Otro propósito es traer liberación a la iglesia, liberación a su iglesia. Así que estas habilidades permiten identificar en qué situaciones estamos nosotros afectados como iglesia, afectados en lo personal, y entonces esto va a traer liberación. Este lunes, el día de ayer en la noche, tuvimos una noche profética. Los que se conectaron pudieron darse cuenta que el Espíritu se movió de una forma muy, muy poderosa, y Él me daba la palabra de liberación. Él estaba trayendo liberación de cargas de opresión, y en un momento más vamos a hablar de esto. Así que es muy importante identificar los propósitos para los cuales nos han sido dados estos dones o habilidades espirituales y cuál debe ser nuestra actitud en relación a estos dones espirituales. Sí, nuestra actitud consiste en no ignorar. La palabra ignorar viene de la palabra griega agnoeo, que significa sin conocimiento. Entonces, por eso es que a través de esta enseñanza y de lo que vamos a estudiar en el manual, vamos a entender en qué consisten los dones espirituales, para dejar de estar ignorantes. Si alguna vez estuvimos ignorantes, pues ya no. Hoy debemos de tener claro todos nosotros en qué consisten y cuáles son las características de estos dones y habilidades espirituales. El hecho de que algunos no sepan no quiere decir que no deban de creer, ¿verdad? No deban de creer. Hay mucha incredulidad en la iglesia por causa de la ignorancia. Por eso aquí nos interesa que seamos enseñados en este discipulado y entender todo el plan de Dios en el discipulado de la vida cristiana. Así que el Señor quiere que tengamos esa actitud de un entendimiento, de conocer, de no siempre estar pensando, es que yo no sé, pues hay que saber. Yo así comencé en la vida cristiana siendo un ignorante, pero mi actitud fue, yo quiero saber y quiero conocer, ¿verdad? Así que esa es una actitud muy importante, así como el anhelo de estar nosotros ejercitados en los dones espirituales. No nada más decir, ay, pues qué bueno que Dios me ha dado dones o quiere darme dones, sino que tú estés buscando, estés anhelando que a través de ti operen los dones espirituales. La siguiente actitud es de avivar.
avivar los dones, porque muchas veces al no ejercitar los dones se enfrían, se puede decir. Es como cuando se apaga una fogata y quedan ahí cenizas, y si tú le soplas se puede encender ese fuego. Entonces muchas veces lo que ha pasado con los dones es que o no sabemos qué dones tenemos o hemos dejado de ejercitarlos. Así que nosotros podemos nuevamente recuperar la utilización de los dones espirituales. Es necesario no descuidar, esa actitud de no descuidar, de no estar apáticos con los dones espirituales. Son actitudes que nosotros debemos de tener. ¿Ok? Lo siguiente, que a ver, otra vez aquí, voy a regresar. Igual es para que me dé un momentito, porque de pronto la presentación se me detiene. Aquí, pero ahí estamos de nuevo. Bien, aquí nos quedamos. Bien, aquí tenemos los 12 dones del Espíritu. Tú los vas a leer en tu manual porque está muy interesante. Creo que este tema en el manual es el más extenso de todos los que hemos visto. Y me gustó muchísimo cómo expone acerca de cada uno de estos dones espirituales, que se agrupan básicamente en 3 tipos: dones de poder, como vemos aquí en pantalla, dones de inspiración se le llaman, y dones de revelación. Son dones de poder porque manifiestan el poder sobrenatural. A través del don de la fe se puede manifestar el poder sobrenatural de Dios, porque básicamente a través del don de la fe, pues Dios puede hacer cualquier cosa. ¡Wow! A través del don de la fe, Dios puede hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, tengo el don de fe, y yo por mucho tiempo creí que Dios me había dado pues una capacidad de creer como a todos, pero me he dado cuenta que en realidad a mí Dios me ha dado el don de fe, porque las características de este don, me he dado cuenta que yo tengo esas características. Y es que, ¿saben por qué a mí Dios me dio el don de fe? Porque yo era un incrédulo y un ateo. Y mi mente estaba llena de conocimiento humano, estaba lleno de información equivocada y contraria a Dios. Así que pues yo creo que pues Dios en su misericordia me dio el don de fe para que pues llevarme, imagínate, de la incredulidad y de ser un ateo para llevarme al don de la fe. Wow, me impresionó lo que Dios hizo conmigo. Tengo sí esas características del don de fe, porque aquí nos explica, y me gustó muchísimo cómo lo explica. En 4 aspectos. Número 1, el que tiene don de fe tiene gran facilidad para creer la palabra de Dios y sus promesas. Número 2, el que tiene don de fe continuamente cree en milagros físicos, financieros y de cualquier otro tipo, tanto para sí mismo como para otros. Estos milagros se llevan a cabo cuando ora por ellos. 3, cuando el resto duda, la persona con el don de fe se mantiene creyendo aún en las circunstancias más difíciles. 4, cree siempre en proyectos grandes donde se demanda mucha fe y donde la habilidad humana no puede llegar. Y 5, siempre tiene una actitud de fe positiva y anima a los que están a su alrededor. Sí, definitivamente Dios me ha dado el don de fe. Y la verdad que sí, yo pensé siempre que esto era normal o que todos nos había dado esta clase de fe. Ahora, el don de fe es diferente a la fe que todos tenemos. Todos tenemos fe y tenemos una medida de fe. Todos tenemos fe, y a través de nuestra fe personal que hemos recibido a través de Jesucristo, todos podemos recibir un milagro, una sanidad, y también podemos orar para que el poder de Dios se manifieste. Pero los que tenemos el don de fe, tenemos, digamos, una habilidad que es todavía más grande que la que normalmente todos tienen, ¿de acuerdo? Por eso me extendí en este tema. Así que los dones de poder son sanidades y milagros, es evidente ahí. Milagros se refiere a una intervención de Dios que es totalmente contraria a las leyes de la naturaleza. Milagros, ¿no? Como cuando se abrió el río Jordán, pues eso no era posible.
Cuando, lo que vemos en la Biblia, milagros ocurrir en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino, eso es un milagro, eso es imposible, eso rompe la ley, rompe una ley de la naturaleza, ¿no? El agua jamás se va a convertir en vino. Bien, los dones de inspiración se refiere a esto porque se refiere a que Dios pone en tu corazón y en tu mente, eso es inspirar, soplar dentro. Él pone una evidencia sobrenatural para manifestarse, como es darte una palabra o dar profecía, ¿no? No decir que alguien que da profecía es profeta, pero todos los profetas pues, deben de profetizar. Pero hay don de profecía. O sea que hay personas que sienten, tienen un sentir para dar una palabra a alguien. Géneros de lenguas, esto se refiere a un don, no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Todos somos llamados a ser bautizados con el Espíritu Santo. Me di cuenta que varios de ustedes no hablan en lenguas, no oran en el Espíritu, no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Yo he orado en distintas ocasiones para que las personas que todavía no tienen el bautismo sean bautizadas. Aquí es recibirlo por fe. Pero este don de géneros de lenguas es otra cosa, es un don inspiracional. O sea, hace a una persona hablar en lenguas, orar en lenguas, incluso en unas lenguas diferentes a las que normalmente habla. Porque todos los que hemos recibido a Cristo y somos bautizados con el Espíritu, podemos orar en el Espíritu, pero estos géneros de lenguas son otro tipo de lenguas. Cuando una persona está orando en estos géneros, está emitiendo un mensaje que puede ser interpretado. Por eso también hay el don de interpretación, que consiste en que alguien que oye a alguien hablar en lenguas recibe la interpretación. También esto es algo que en lo personal todos nosotros tenemos esta facultad. Desde que nacemos de nuevo y al ser bautizados con el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu en lenguas, debemos pedir interpretación porque cuando oramos, Romanos 8 dice que cuando oramos no sabemos lo que decimos, pero que el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios por nosotros como conviene. Así que todos nosotros que hemos sido bautizados podemos orar en lenguas y tener la interpretación de lo que hemos orado. Pero estos son dones utilizados en la iglesia cuando nosotros nos reunimos o cuando alguien está orando y el Espíritu Santo quiere utilizarlo para dar una palabra profética, le va a inspirar de esta manera. Y dones de revelación se refiere a poner en evidencia algo que estaba encubierto u oculto. El don de ciencia, por ejemplo, es el que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido, y la mujer le dice, ay, qué pena, pero no tengo marido. Pero no le dio explicaciones, nada más le dijo, no tengo marido. Pues sí dijo la verdad, pero no dijo toda la verdad. Entonces Jesús le dice, bien es cierto lo que dices, no tienes marido porque has estado con 5 hombres y con el que ahora vives ni siquiera estás casada. Eso es un don de ciencia. O sabiduría, que también tengo el don de sabiduría. O sea, Dios me ha dado esa habilidad de sabiduría. Y entonces la sabiduría es que Dios te da la capacidad de poder resolver situaciones de una manera práctica. Por eso a mí me encanta todo el tiempo dar consejo y dar soluciones, porque Dios me ha dado el don de la sabiduría. Entonces, es la habilidad para poder aconsejar de parte de Dios. No es de lo que yo pienso que debería alguien hacer, es lo que Dios me está mostrando para la vida de alguien. Y discernimiento se refiere a percibir espíritus, porque hay que aprender a discernir cuando hay algo espiritual de parte de Dios o de parte del enemigo. Entonces también hay personas que pueden mostrarse de cierta manera y alguien que tiene discernimiento va a percibir algo. Muchas personas que tienen este discernimiento tienden a rechazar a las personas que disciernen algo desagradable, pero no te fue dado el don para que tú rechaces a la gente por lo que Dios te muestra, sino para que sepas de qué patita cojea, como decimos. Ya se me fue el tiempo. Estoy aquí, es que estoy en la presentación clavadísimo. Muy bien. Por ahí Hugo levantó la mano. Si quieren preguntar algo, pueden abrir su micrófono. Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Oiga, tengo duda en cuanto a los dones. Los dones como tal son aquellas, no sé cómo poderlos definir,
si todos podemos desarrollar estos dones o estas habilidades, o son como en la vida personal, todos tenemos diferentes habilidades como seres humanos. ¿En los dones es algo similar o Sí, todos así es. podemos tener estos 12 dones? Sí, como vimos desde el principio, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él tiene la baraja y Él da la baraja como Él quiere. Él da la baraja, o sea, tú podrías pedirle, ay, Señor, es que a mí me gustaría tener el don de profecía. Pues a lo mejor te lo concede, pero Él Ok, es el que reparte como quiere. Ahora, que él ok, los dé como Él quiso, no quiere decir que pues no pueda darte algo que le pidas. Entonces, pues sí se vale, pero lo primero es que hay que identificar cuáles dones ya Dios te dio, porque ya Dios te dio los dones espirituales, ¿ok? Entonces, son espirituales. Aparte hay dones que Dios nos dio, innatos, como le llaman dones desde que nacimos. Tenemos ciertos talentos, como se le llama, naturales, como cantar, cocinar, hay personas que son buenas para una cosa o para otra, pero estos dones de los que hemos hablado son dones espirituales. Por eso les voy a encargar que en su manual estudien cuidadosamente, les va a encantar este tema, porque ahí viene desarrollado de una manera muy completa en qué consisten los dones espirituales y para que tú los puedas identificar y tú, así como ahorita yo les mostré, yo les leí cuáles son las evidencias del que tiene el don de fe. Todos los dones, los 9 dones que vimos, ahí vienen las evidencias. Entonces te vas a hacer un test, una prueba o un test para ver dónde tú te identificas. Y va a ser pues una tarea, una meta a cumplir esta semana. Una meta a cumplir esta semana es que tú identifiques los dones que te han sido dados, 1, 2 o más. ¿De acuerdo? Porque yo siento igual que Dios me ha dado varios dones espirituales. ¿De acuerdo? Está muy interesante y está padrísimo. Así que bueno, pues por eso es que aquí solamente le dimos solamente quise poner como ejemplo el don de fe y hice un comentario sobre todos los dones, pero les encargo su estudio personal, porque ahí es donde en realidad vamos a entrar en detalle y sí necesitas tiempo para que tú puedas identificar qué dones Dios te ha dado. Yo ahorita al mencionarlos, quizás sentiste ahí una campanita, como que el Espíritu te dijo. A lo mejor el Espíritu te decía, ese yo te lo di. Entonces vamos a ver si es así. Ok, ahorita que nos vayamos a grupos, quiero pedir